que el día de hoy habláramos acerca de un tema que es de mucha importancia, que estuve estudiando, analizando recientemente, y tratando de profundizar un poquito en, en él. Es el tema de redimir el tiempo, de redimir el tiempo, redimiendo el tiempo. Y quisiera que hoy habláramos acerca de la importancia. Bueno, primeramente quisiera que estudiáramos acerca del tiempo, de qué es el tiempo, de la importancia que tiene en nuestras vidas y qué deberíamos estar haciendo con él, según lo que dice la Biblia, según lo que dice la palabra de Dios. Y para esto quisiera que me acompañen, por favor, a Efesios en el capítulo 5, en el verso 14, comenzando en el verso 14. Y esto es algo, aquí lo que vamos a leer en Efesios 5:14 es algo que es muy común hoy, ¿verdad? Incluso con nosotros que somos, pues que somos creyentes, que Dios nos ha llamado a, a conocerle a Él, a conocer su verdad, eh, a conocer quién es Él, quién es su Hijo Jesucristo. Pero dice aquí en Efesios 5:14, dice, por tanto, Él dice, ustedes que están durmiendo, despierten. Empieza con una exhortación a despertar. Dice, despierten y levántense de los muertos y Cristo brillará sobre ustedes. Y nos lo está diciendo a todas las personas que estamos, o que estábamos durmiendo en algún punto, y puede ser que en algunas cosas en nuestra vida todavía estemos en cierto letargo, estemos en cierto estado de sueño, pero nos está diciendo despierten y levántense de los muertos y Cristo brillará sobre ustedes. Así entonces, cuídense de caminar prudentemente, no como tontos, sino como aquellos que son sabios. Y nos dice esto porque hay una forma en la cual nosotros debemos caminar. El siguiente verso dice redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces aquí nos está diciendo que hay que hacer algo con el tiempo, que vamos a explicar en un minutito qué es el tiempo y por qué se tiene que redimir. ¿Por qué nos está diciendo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué se los decía a los efesios y por qué se quedó escrito para nosotros hoy? Dice, porque los días son malos. Y ciertamente los días son malos hoy. No para una persona en particular, no para nosotros, sino para todos los días son malos. Y vamos a ver también un poquito más acerca de esto que dice aquí, pero dice, por esta razón no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esto nos dice muchísimo. Hay mucho que estos 3 versos nos dicen que es importantísimo, que tenemos que despertar primero, despertar de un letargo en el cual estamos o hemos estado para que Cristo pueda brillar sobre nosotros, que debemos de caminar prudentemente, que debemos de estar redimiendo el tiempo y que debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Y de alguna manera todas estas cosas están conectadas, están ligadas, pero quisiera que hagamos énfasis partiendo de donde dice redimiendo el tiempo. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos está haciendo esta exhortación? Porque sin duda la exhortación es muy importante para nosotros hoy y es un llamado a despertar, a caminar de una forma diferente. Y se nos dice que debemos estar redimiéndolo porque los días son malos. Hay un porqué también detrás de lo que está diciendo ahí. Y yo creo que es justo preguntarnos primero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? A veces no nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué es el tiempo? Es una dimensión, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo se define el tiempo? La verdad es que hay muchas definiciones de diferente carácter para lo que es el tiempo. Hay unas definiciones que son en el plano físico, otras que son en el plano filosófico, ¿verdad? Y varían de una a la otra. Eh, pero yo creo que una buena definición general puede ser esta. Y esta es una de varias que hay, pero creo que esto lo resume en una forma muy concreta y creo que muy acertada. El tiempo es una magnitud física que se utiliza para medir la duración, simultaneidad y separación de hechos y acontecimientos.
Y esto permite ordenar acontecimientos en una secuencia de la cual se desprenden nociones del pasado, presente y futuro. Entonces, el tiempo, en base a esta definición, es una magnitud en la cual nosotros existimos desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta el momento en que morimos. Pero estamos en esta magnitud que es llamada tiempo, ¿sí? Y del tiempo se desprenden las nociones, sí, del pasado, del presente y del futuro. Ahora, eh, es una magnitud, podemos decir, si la podemos llamar así, magnitud, en la cual Dios nos puso a los seres humanos, ¿sí? Porque los seres espirituales, como Dios el Padre, como nuestro Señor Jesucristo, no están sujetos al tiempo, no están contenidos dentro de esta magnitud, sino que ellos son eternos. Ellos han existido desde la eternidad y existirán hasta la eternidad. Y ese es un concepto que a lo mejor nuestra mente está todavía limitada a entenderlo. Nosotros en nuestra mente decimos, ok, ¿cómo es posible que no haya habido un principio y no hay un final? Estamos acostumbrados nosotros como seres humanos a eso porque estamos dentro de esto, estamos dentro de esa magnitud que es llamada tiempo. Ahora, una característica de aquellos que están sujetos al tiempo, ¿sí? A esta magnitud, como nosotros, como personas, como seres humanos, es que el tiempo es limitado y que, como les mencionaba hace un segundo, tiene un principio y un fin. El tiempo para nosotros es limitado en esta vida, en esta carne, en esta dimensión en la cual nosotros vivimos. Y solo Dios sabe cuánto es eso para cada persona, pero es una realidad de la vida, no podemos negarla, no podemos escondernos de ella, a veces sí podemos ignorarla si queremos, pero tarde o temprano tenemos que aceptarla, aceptar que estamos dentro de esa magnitud llamada tiempo, ¿sí? Que tuvimos un principio de nuestra concepción y como seres humanos físicos vamos a tener un final, que es nuestro último aliento, es cuando expiremos y ahí termina nuestra vida física. Pero la Biblia, según lo que acabamos de leer en Efesios, Pablo a los Efesios les está exhortando y nos anima a que tenemos que estar redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, en lo que resta de este mensaje, quisiera que analicemos lo siguiente. Lo primero que me gustaría que estudiemos es qué es redimir el tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice redimiendo el tiempo? Hay que redimirlo. Y lo segundo que me gustaría que analizáramos y estudiáramos es cuáles son los factores que nos impiden redimirlo. Porque hay factores que nos impiden redimir el tiempo, el tiempo que Dios nos da en esta vida. Hay algunos factores que nos impiden hacer eso. Y tercero, me gustaría que veamos cuál debe ser nuestro enfoque para poder redimirlo de la mejor forma. Empecemos por analizar qué es redimir, ¿sí? La palabra que se utiliza cuando Pablo dice ahí redimiendo en el verso 16, en Efesios 5, viene del griego exagorazo, que quiere decir comprar por pago de precio o recobrar algo que está en poder de otro. Esa es la definición que vemos de esa palabra, la definición original, comprar por pago de precio o recobrar algo que está en poder de otro. Redimir es cuando a uno lo redimen, ¿verdad? De estar preso, de estar sujeto a algo. Como ustedes pueden leer en el libro de Ruth, ¿verdad? El caso de Boaz y Ruth. Había otro, en aquel entonces en Israel se utilizaba que cuando un pariente muere, la herencia, si no hay un hombre en la familia, le corresponde a un pariente más cercano que tiene el derecho de redimir y de comprar por pago de precio la posesión de su pariente, ¿verdad? Es un ejemplo. Si ustedes leen o han leído el libro de Ruth, ahí se puede ver muy claramente qué es eso de la redención. Es algo que se compra por pago de precio, algo que está en poder de otro. Entonces, con esta definición en mente, quisiera que pensemos, ¿a quién le pertenece nuestro tiempo? Porque nosotros fuimos llamados por Dios en algún momento de nuestra vida, ¿sí?
Y los que hicimos un pacto con Él por medio del bautismo, es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿a quién le pertenece nuestro tiempo? Y cuando hago la pregunta, ¿a quién le pertenece nuestro tiempo? Me refiero al tiempo que Dios nos ha dado en esta vida. Obviamente el tiempo Dios nos lo da, ¿sí? Él nos lo ha dado, nos lo da en este momento, pero es importante que nos hagamos esta pregunta para empezar. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 para poner esto un poquito más en perspectiva. En Santiago 4, en el verso 13, se nos dice algo muy, muy importante, muy interesante también. Santiago le está hablando, sí, a las personas en aquella época, a los judíos. Bueno, sabemos que Pedro, Santiago, Juan predicaban a los judíos, y Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles, ¿verdad? Pero aquellas personas que eran parte de la iglesia en aquel tiempo, dice en Santiago 4:13, le dice: ahora, escuchen a aquellos de ustedes que dicen, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y gastaremos un año y conduciremos negocios y haremos ganancia. Nosotros muchas veces pensamos así, ¿verdad? Damos por sentado, ok, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que vamos a hacer, y así es como lo vamos a llevar a cabo. Pero dice en el verso 14 algo muy importante para ponernos en perspectiva. Dice: ustedes ni siquiera saben qué pasará mañana. Porque ¿qué es su vida? Les hace la pregunta, y la pregunta es para nosotros también: ¿qué es nuestra vida? Es incluso un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, se desvanece, se va. Y sigue diciendo, verso 15, en vez de esto, deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora ustedes se jactan en su propia arrogancia y toda esa jactancia es mala. Entonces, está hablándoles a las personas, los creyentes de aquel tiempo, así como nos está hablando a nosotros hoy. Y así nos encontramos nosotros muchas veces en la vida, ¿no? Damos las cosas por sentado cuando realmente no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero esto que dice aquí es exactamente lo que es nuestra vida: un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se va. En esta vida física, en este plano físico. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta: ¿a quién le pertenece nuestro tiempo? Porque el verso 15 de lo que vemos aquí en Santiago 4 nos deja claro que es Dios quien determina nuestro tiempo de vida, al decir, si el Señor quiere. ¿Sí? Cuando decimos eso, lo reconocemos, le damos a Él eh, ese crédito de que la vida que tenemos, sea hoy, sea mañana, sea cualquier día, viene de Él, viene de Dios. Entonces le damos a Él el crédito. La vida viene de Él. En Él tenemos nuestra vida, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es lo que somos realmente. Entonces, la decisión de a qué o a quién le dedicamos nuestro tiempo, esa decisión en particular, esa sí nos la ha dejado Dios a nosotros. Dios dice: yo te doy la vida, y nos la da hoy, pero nosotros somos los que decidimos, ok, ¿qué voy a hacer con esta vida que Dios me está dando? Con la vida que Dios me dé, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y por increíble que parezca, los seres humanos, la realidad es que podemos pasarnos toda una vida pensando que nuestro tiempo nos pertenece a nosotros. Pensemos en esto un minuto, que nosotros hoy estamos vivos, respiramos, nos levantamos en la mañana, vamos y hacemos nuestras cosas normal, como todos los días. Nos alistamos, vamos a trabajar, hacemos las cosas que tenemos que hacer. Si tenemos pendientes, tenemos que hacer, tenemos cosas que tenemos que hacer todos los días. Y muchas veces lo damos por sentado, ¿verdad? Ok, me voy a acostar hoy en la noche, doy por hecho que mañana en la mañana me voy a levantar. Pero podemos pasarnos toda una vida así, haciendo esto, levantándonos, alistándonos, yendo a trabajar, volviendo a casa, comemos, hacemos lo que tenemos que hacer en la casa, viene otro día, se termina otro día, nos vamos a dormir y volvemos a lo mismo. Y podemos pasarnos toda una vida así. Y la gran mayoría del mundo así vive su vida. Así vive su vida, eh,
A lo mejor las rutinas son diferentes, las cosas que cada quien tiene que hacer son diferentes, pero así se puede pasar toda una vida y podemos vivir 70, 80, 90, 100 años de vidas vacías. Así es como está la mayor parte, la mayoría del mundo hoy en día. Y por eso cobra vital importancia esta exhortación de redimir el tiempo que nos hace Pablo, porque el tiempo tiene que ser redimido para quien verdaderamente debe de ser. Tiene que ser comprado por un pago de un precio. Se paga un precio por redimir ese tiempo, ¿sí? Para recobrar algo que está en poder de otro. Entonces, ¿en poder de quién está nuestro tiempo hoy? Preguntémonos eso. ¿Está en poder de alguien más? ¿Está en poder incluso de nosotros mismos? Nuestro tiempo es dedicado hacia nosotros, hacia mi vida, hacia lo que a mí me gusta, hacia lo que a mí me interesa, hacia lo que yo quiero hacer, hacia lo que es para mí. ¿En poder de quién está ese tiempo? La mayoría, la respuesta en la mayoría de los casos, incluso nosotros que hemos sido llamados, gran parte de nuestro tiempo así lo vivimos en esa dimensión, pero sin embargo, redimir el tiempo es dedicárselo a quien verdaderamente le pertenece, a Dios. Vayamos a Gálatas 2 en el verso 20, para ver el propósito resumido de lo que deberían ser nuestras vidas y nuestro tiempo. Gálatas 2:20 es un verso muy importante en esto que estamos estudiando hoy porque dice algo muy profundo aquí, Pablo en su epístola a los Gálatas. Les dice, he sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Nosotros cuando nos bautizamos dijimos, sí, quiero ser crucificado, quiero morir junto con Cristo. Y sabemos que cuando se nos levanta de ese sepulcro de agua, aún tenemos todavía esta vida física, pero lo que dice Pablo enseguida es muy importante. Dice, ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Porque la vida que estoy viviendo ahora en la carne la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y eso lo hizo Cristo por Pablo, lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por todas las personas, para darnos a todos esa oportunidad de poder vivir por Él. Porque eso es lo que Dios quiere, para eso nos creó. Dios nos creó para vivir con Él por toda la eternidad. Pero vivir con Él por toda la eternidad implica ser como Él. Implica ser transformados a ser como Él es. Eso es lo que verdaderamente implica. Entonces, esto que dice Pablo aquí es muy importante porque dice, ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. El Pablo de antes, el Saulo de antes, ya no está. Ese ya se murió. Y nosotros todos los días, este es un recordatorio para nosotros. Cada día que nosotros nos despertamos, tenemos que recordar eso. El Gustavo de antes, o ponga su nombre así de antes, ya no debe de estar. Ese ya se murió. Ya no está más. Sino que Cristo debe de vivir en nosotros. Y esto es en resumen lo que debe ser nuestra vida hoy. Que cada día que vivamos lo vivamos para Dios y no para nosotros mismos. Y yo sé que esto parece difícil desde una perspectiva humana, pero si queremos que Cristo viva en nosotros, tenemos que ser intencionales en hacerlo parte de cada actividad que nosotros hacemos todos los días, buscando siempre su voluntad. Nosotros, como que nuestra mente humana a veces tendemos a hacer compartimentos, ¿sí? Y compartimentalizar. Vamos a utilizar esa palabra. Ok, Dios está allá, pero yo estoy aquí. ¿Por qué Dios no puede acompañarme al trabajo? ¿Por qué Dios no puede? Claro que puede. Claro, claro que es posible. Es posible. Es más, no solamente es posible, Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Dios quiere que Él esté presente en cada actividad, en cada decisión, en cada pensamiento que nosotros tengamos todos los días. Él quiere ser parte de eso. Pero la decisión de dejarlo que sea parte de eso no la dejó a nosotros. No la dejó a nosotros, pero Dios quiere y Cristo quiere. El Padre quiere y Cristo quiere. Quieren estar con nosotros. Por eso
Eh, en Juan, en el Evangelio de Juan, si ustedes recuerdan, no lo anoté en mis notas para este mensaje, pero dice, si alguno abre la puerta, cuando vengo y toco, y abre, el Padre y yo entraremos con él y cenaremos con él y estaremos con él, haremos nuestra morada con él. O sea, ¿qué tan grande es eso? Dios realmente quiere ser parte de todo eso, pero nuestra mente no, lo quiere dejar fuera, lo quiere dejar aparte, él tiende a decir, ok, no, esto me corresponde a mí, Dios está allá y yo tengo que lidiar con esto. Por lo que sea que usted esté pasando hoy, por lo que sea que yo esté pasando hoy. Pero no es así. Dios lo que quiere realmente es, y lo que nos está diciendo es, yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero compartir contigo ese tiempo que yo te estoy dando. Quiero que tú lo que tú decidas sea para mí y yo voy a trabajar contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo. Eso es lo que nos está, no, lo que Dios quiere y lo que nos está invitando a hacer. Entonces, pasemos un poco a hablar acerca de los factores que nos impiden redimir el tiempo para Dios. Porque ahora estamos analizando, bueno, ¿qué es redimir ese tiempo? Lo estamos explicando. Pero hay ciertas cosas que nos impiden redimir ese tiempo para Dios, que son una barrera, que son un impedimento. Y el primero del cual quiero hablar es el pasado. El pasado. ¿Por qué digo el pasado? Porque cuando nosotros nos aferramos al pasado, cuando nosotros nos aferramos a las cosas que han sucedido en nuestra vida, generalmente se vuelve un obstáculo para redimir el tiempo que tenemos hoy. Porque hoy nos levantamos, dimos gracias a Dios, Señor, gracias que estoy vivo, que puedo despertar, que puedo abrir mis ojos, que me puedo mover, que estoy respirando. Es un milagro en sí. Nosotros lo damos por sentado todos los días, pero hoy lo que tenemos es hoy. Mañana no lo tenemos todavía y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ahorita cuando nosotros hoy tenemos para vivir hoy y nosotros nos aferramos al pasado, nos impide vivir para hoy, para ese tiempo que Dios nos está dando hoy. Un ejemplo de esto pueden ser rencores. Un ejemplo de esto puede ser cosas que no hemos perdonado. Otro ejemplo de esto puede ser cosas que no queremos dejar ir y que las traemos arrastrando. Y las traemos arrastrando y las traemos al día de hoy. Y estas están aquí, están en nuestra mente, están en nuestro pensamiento, pero ahí las traemos. Y no les hemos dado salida, no les hemos dado, no nos hemos desprendido de ellas. Y lo único que eso provoca es que nuestra mente siga ocupada en esas cosas y que genere sentimientos negativos en nosotros mismos, que no solamente son emocionales, sino que tienen repercusiones también en lo físico, en nuestra salud, sentimientos de ansiedad, de ira, de impotencia, entre otras cosas, y eso después se refleja también físicamente. Y por eso, hermanos, es que el perdón es tan importante y esencial en nuestras vidas, porque no podemos volver al pasado y arreglar las cosas que ahí sucedieron. Yo no puedo ir al pasado y cambiar algo que hice mal. Lamentablemente no podemos hacer eso. Pero Dios también por eso en esta magnitud de tiempo, en este tiempo en el que vivimos, lo hizo también por algo. Dios no está limitado en esta magnitud. Nosotros sí no podemos volver al pasado, no podemos volver y corregir las cosas que sucedieron, no podemos volver y corregir o evitar cosas que nos hicieron a nosotros, cosas que nos lastimaron. No podemos volver y evitar cosas que nosotros le hicimos a alguien más y que ofendimos y que pecamos y pecados que cometimos. No podemos volver, no se puede. Pero por eso es tan importante el perdón en nuestras vidas. Y también es tan importante el rendirnos y dejar eso delante de Dios y liberar eso delante de Él y exponerlo y decirle, Señor, todos los días, cuando nosotros estamos batallando con algo que es del pasado, dejarlo delante de Dios y decir, Señor, te lo doy a ti porque esta carga yo no la puedo soportar, yo no la puedo seguir cargando. Y Dios dice, cuando tú vienes a mí y te rindes a mí, entonces yo puedo hacer algo contigo, pero mientras nosotros no decidamos hacerlo, Dios no nos va a obligar a que lo hagamos.
Mateo 6, Mateo capítulo 6 en el verso 12, nos habla acerca de cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Y cuando Jesús les enseñó a orar, dijo, hay una parte en la oración que él le enseñó a sus discípulos que dice en el verso 12, perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. Y ahí está a veces esa tentación de que nuestra mente se quiere regresar, revivir cosas del pasado, arrastrarlas, tenerlas ahí, no olvidar. Ahí está, por eso dice también, no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno, porque el maligno es ahí donde nos quiere tener, en buena parte del tiempo que nos da hoy. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y noten lo que dice el siguiente verso, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Eso es importantísimo. Cuando nosotros leemos esto, es tremendo lo que nos está diciendo en este verso, ¿sí? Pero dice en el 15, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Y ahí hay que caer en cuenta y ser muy, muy conscientes de que, y fíjense que esta es la única parte condicional de esta oración, de las cosas que que Jesús dijo que debemos de pedir. Esto es lo único condicional. Perdona nuestras ofensas como también nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y eso implica estar conscientes de que no solamente los demás ofenden, yo también ofendo, yo también ofendí, yo también pequé, yo también hice cosas mal. Ahora, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar lo que hice atrás, no puedo cambiar lo que hice en el pasado, pero hoy, cada día que Dios nos da es una posibilidad de arrepentirnos de eso. Y Dios nos hizo responsables a nosotros de esta parte, de no estar trayendo y arrastrando las cosas del pasado al día de hoy. Esa responsabilidad sí la tenemos nosotros, porque el hacerlo es uno de los dos grandes impedimentos para poder redimir el tiempo hoy. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses 3 para ver qué dice ahí al respecto. Filipenses en el capítulo 3, en el verso 13, dice así. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado. Está hablando de la resurrección y de la promesa de vida eterna que mencionan en esos versos adyacentes. Dice, pero esta única cosa hago. Y noten lo que dice aquí, olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Parte importante de nuestro caminar con Dios hoy es esto, olvidar las cosas que están atrás. A veces pueden ser cosas del pasado, como les digo, que no necesariamente hayan hecho otras personas. Hay muchos casos y muchas situaciones que nosotros nos quedamos estancados con cosas del pasado que nosotros hicimos, que no necesariamente fueron culpa o error o ofensa de alguien más, sino que nosotros hicimos y nos acordamos de eso. Y a veces es más difícil superar eso, perdonarnos nosotros mismos por cosas que hicimos mal y batallamos más superando eso, incluso a veces ofensas que nos hayan hecho a nosotros. Depende de, no sé, cada persona batallamos con cosas diferentes y es real y es verdad. Pero, ¿qué debemos hacer cuando, por ejemplo, nosotros batallamos con cosas del pasado que venimos arrastrando y que a lo mejor fue nuestra culpa y que nosotros hicimos? Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan en el capítulo 1, comenzando en el verso 7. Primera de Juan 1:7 nos dice así. Esto es Primera de Juan 1:7. Dice, sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Y caminar en la luz, hermanos, significa no estamos caminando escondiendo cosas, no estamos caminando en falsedad, no estamos aparentando ser alguien que de verdad no somos. Y es difícil y toma trabajo y toma de mucha rendición a Dios,
para aceptar eso y empezar a caminar así. Caminar en la luz quiere decir hacerlo todos los días. Si caminamos en la luz como Él está en la luz, transparente, que se puede ver quién es la persona en realidad, su carácter, no escondemos las cosas que también hemos tenido mal, ¿sí? Pero dice, tenemos compañerismo unos con otros si caminamos en la luz. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el requisito para que nosotros podamos ser limpios de pecado. Tenemos que estar caminando en la luz. Ahora, dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Simplemente no está en nosotros. Si nosotros en nuestra mente nos engañamos y decimos, yo no me he equivocado, yo no pequé, porque casi siempre en la mayoría de las dificultades que tenemos, alguna parte de responsabilidad tuvimos nosotros. Casi siempre, no siempre, pero la gran mayoría de las veces. Y es difícil para el ser humano aceptar eso. Es difícil para el ser humano decir, yo también me equivoqué. También tengo cosas que tengo que cambiar. También tengo cosas que debo dejar que Dios me ayude a transformar en mí y a limpiar y a sacar eso de mí. Ahora noten lo que dice el verso 9, que es la parte de cómo lidiamos con eso cuando nosotros no o batallamos tanto para dejar ir las cosas del pasado. Dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice el verso 9, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, de toda injusticia, de toda injusticia que nosotros hicimos en el pasado, del daño que le hicimos a alguien más, del dolor o las cosas que nosotros mismos provocamos. Él nos puede, dice, limpiarnos de toda injusticia. Porque hay situaciones en las que no puedo volver y disculparme con una persona, porque a lo mejor la persona ya ni siquiera está. A lo mejor esa persona ya murió, a lo mejor no sé, muchas cosas diferentes. Pero Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Es Dios el que hace eso. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Limpiarnos de toda injusticia. Pero si nosotros seguimos trayendo nuevamente esas cosas del pasado al presente, hoy, al tiempo que tenemos que estar redimiendo hoy, cada problema, pecado, vivencia se vuelve como un ladrillo que venimos cargando en una mochila. Y hasta que nosotros no reconozcamos que el traer esas cosas del pasado al presente, lo único que logran es ser un impedimento para que podamos redimir el tiempo que Dios nos dice que redimamos que en su palabra. Y hasta que no decidamos bajar esa carga, aceptar el pasado y perdonar lo que tenga que ser perdonado, entonces vamos a seguir batallando con obstáculos para vivir hoy, para poder redimir el tiempo hoy. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios dice, deja esa carga, deja que no te traigas lo del pasado, olvida las cosas del pasado, extiéndete hacia lo que está hoy delante de ti, delante de nosotros. Y el segundo obstáculo que nos impide redimir el tiempo eficientemente para Dios es el futuro también, porque digo, sin duda todos nosotros tenemos ciertas metas, tenemos ciertas expectativas, tenemos objetivos que nos trazamos, que queremos cumplir en nuestra vida. Cuando vemos hacia adelante, pues claro que vemos hacia el futuro, queremos ver más hacia qué sigue, ¿verdad? Pero si dejamos que el estar pensando en el futuro nos agobie, entonces eso también puede ser un obstáculo. Y es el segundo obstáculo que quiero que desmenucemos un poquito y analicemos, porque es posible preocuparse de más por el futuro. Muchos de nosotros lo hemos hecho. A veces en ciertas situaciones tenemos esa tendencia de preocuparnos de más por lo que va a pasar, lo que va a ser el futuro. Y puede ser un obstáculo para vivir hoy. ¿Por qué un obstáculo? Porque el mañana no lo tenemos asegurado nadie de nosotros. La Biblia misma nos habla de esto. ¿Sí? A veces las personas nos preocupamos de más por nuestra situación económica,
por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, por cuánto tiempo vamos a vivir, por qué va a pasar con mi familia si no estoy yo, o dentro de X número de años, o qué va a pasar con nuestra comunidad, con nuestro país, si ocurre esto, si la situación política es esta y se convierte en esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a volver Cristo? Entonces empezamos con todas estas cosas y créanme que es pesado estar también pensando en todo eso, porque nuestra mente también es capaz de llevarlo a un punto en que nos pesa tanto que nos agobia demasiado. Y, y hay muchas otras cosas de las cuales usted y yo podemos preocuparnos y a lo mejor nos preocupamos más de lo que deberíamos. Pero cuando nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos preocupan todos los días no están bajo nuestro control, o que nuestro control sobre ellas es simplemente limitado, es más fácil dejar eso en manos de Dios. Cuando lo reconocemos, porque les digo, y como les decía al principio, podemos nosotros pasarnos toda una vida, día tras día, tras día, tras día, viviendo para nosotros y arrastrando cosas del pasado y luego preocupándome además por lo que va a ser el futuro, que se nos olvida vivir hoy el día que Dios nos da. Hoy, este momento que estamos respirando, que estamos hablando, que estamos estudiando la palabra de Dios, que está descansando en su casa, se nos olvida eso. Se nos olvida valorar las cosas que tenemos, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser tu hijo hoy. Gracias por la oportunidad de tener a mi esposa, por yo poder ser su esposo de ella, por ser el papá de mis hijas. Gracias por dármelos de mis hijos, de lo que usted quiera. Gracias hoy, porque tengo esto. Porque mañana no lo tengo asegurado, yo lo sé. Nadie de nosotros lo tenemos asegurado. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Puede pasar N número de cosas. Puedo salir a la calle y me atropello. Puede usted subirse a un auto, también un accidente, lo que sea. Puede dejar de respirar en este momento. Puede pasar N número de cosas. Pero eso no está en nuestro control. Nuestro control sobre lo que pueda pasar, las posibilidades, es muy limitado. Y solo reconociendo eso, podemos dejar esas cosas en manos de Dios. ¿Qué es lo que al final Él quiere? Él quiere que nosotros dejemos esas cosas en sus manos. Él quiere que tengamos fe. Vamos a Mateo 6 nuevamente, que es donde estábamos analizando la parte de la oración y del perdón de los pecados. En Mateo 6 vamos a brincar unos versos abajo, vamos a leer desde el verso 25. Verso 25 de Mateo 6 dice, por esto les digo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y hacia nosotros también, por esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, con qué se van a vestir, qué vestirán. ¿No es la vida hoy más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Y da el ejemplo, dice, volten a ver, observen. Observen las aves del cielo, verso 26, no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, no se afanan, no se estresan, ¿no? Y su Padre Celestial las alimenta. Les da de comer igual que a usted y a mí. Y nos dice, nos pone en perspectiva, ¿no son ustedes mucho mejor que ellas? ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? Que la preocupación genuina de Dios es más por nosotros, que nos está llamando a ser sus hijos, que nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Lo creemos? Más que a los pajaritos que les da de comer. Le dice, pero ¿quién entre ustedes, verso 27, al tomar reflexión cuidadosa es capaz de agregar un codo a su estatura? O un día a nuestra vida. O lo que sea que no tenemos, por mucho que nos afanemos, somos capaces de cambiar algo que realmente no está en nuestro control.
No, la respuesta es no. Verso 28. ¿Y por qué están ansiosos acerca del vestido? ¿De en qué nos vamos a vestir? ¿Qué es lo que vamos ya no mi ropa ya está vieja, ya necesito cambiar, lo que sea, el pensamiento vano del ser humano, ¿verdad? Que no digo que no sea necesario hacer ciertas cosas, pero ¿por qué están ansiosos acerca del vestido? Observen los lirios del campo, los lirios, las plantas, dice, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria estuvo ataviado como uno de estos. Salomón en toda su gloria no se pudo vestir como uno de los lirios del campo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, eso es más que lo que uno puede hacer con su propia sabiduría, por sus propios métodos, por sus propios criterios. Porque Salomón, Dios ciertamente le dio sabiduría, fue el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Eh, Sin contar a nuestro Señor Jesucristo, que era Dios en la carne, él fue el hombre, como usted y como yo, que más logró, que más sabiduría tuvo, que más, y ni aún con todo su esplendor se logró vestir como un lirio del campo que Dios vistió y dijo, florece. Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del campo, verso 30, la cual hoy es y mañana es echada al fuego, no hará Él mucho más que vestirlos a ustedes, o ustedes de poca fe. Nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, yo quiero hacer mucho más por ti, pero está en ti el que me creas. Está en ustedes el creer, nos dice Jesús, o ustedes de poca fe, tengan fe. Dios quiere, no es que no pueda, Él puede y quiere. La pregunta es, ¿lo vamos a dejar? Vamos a dejar a Dios que Él obre, que Él sea el dueño de nuestro tiempo, que nosotros el tiempo que tenemos hoy lo redimamos para Él. Y nos vamos a rendir ante Él en oración, Señor, gracias por este día, ayúdame a vivir hoy por ti. ¿Qué quieres tú que haga yo hoy? ¿Qué quieres tú que haga yo hoy? Dios está dispuesto a hacer por nosotros mucho más de lo que hace por las aves o las hierbas, pero la cosa está, hermanos, en que nosotros queramos. Verso 31. Por tanto, no estén ansiosos, diciendo qué comeremos o qué beberemos. Ya se acabó el servicio, ¿verdad? Cuando estamos en la fiesta o estamos en ¿dónde vamos a comer? O, o qué vestiremos. Sí, porque las naciones buscan todas estas cosas. Ahí es donde está su tiempo, ahí es donde está su mente, ahí es donde está el corazón de las personas. Dice, y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero en cuanto a ustedes, nos está diciendo, y esto es algo muy importante, que está directamente relacionado con redimir el tiempo. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo que a nosotros nos preocupa, por lo cual nosotros nos afanamos, eso Dios nos lo puede dar sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Y nos lo va a dar si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primero su voluntad, por mucho que no sea como la nuestra. Eso es lo que es realmente importante, buscar la voluntad del Padre. Jesús cuando vino a la tierra a enseñar y a predicar, dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Bueno, precisamente eso es lo que quiere que nosotros también hagamos. Entonces nos dice en el 34, por tanto no estén ansiosos acerca del mañana, porque mañana, cuando llegue mañana, mañana se va a encargar de sus propias cosas. Yo tenía un jefe que lamentablemente él falleció la semana antepasada y me acuerdo cuando leo esto que él decía yo tenía mucho la tendencia a tratar de mitigar ciertos riesgos en el trabajo y más de una vez me llegó a decir, mira, ese puente lo vamos a cruzar cuando lleguemos a ese puente. Ahorita no te preocupes. Y, y así nos dice nuestro Señor Jesucristo, no estén ansiosos del mañana. Por lo tanto,
no nos preocupemos de más, que no dejemos que las cosas, no dice que no planeemos, no dice que no nos preparemos, no dice que no seamos diligentes, sino dice, no dejen que la preocupación por el mañana los agobie. Porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo, suficiente para el día es el mal de ese día. Lo que nosotros enfrentemos hoy, por hoy es suficiente. El mal de ese día. Comenzamos leyendo, redimiendo el tiempo porque los días son ¿qué? Son malos. Esa es la realidad. Pero Dios y Jesucristo nos dicen, tómalo, tómalo por pasos. Vamos a caminar, pero vamos un paso a la vez. No queramos correr. No queramos correr antes, no queramos, vayamos paso por paso y en la medida que nosotros vivamos cada día a la vez para Dios, Dios va a estar más con nosotros. Entre más nosotros lo invitemos, Señor, yo quiero vivir para ti, Él se va a acercar más y dice, ok, ¿quieres vivir para mí? Esta es mi voluntad para ti el día de hoy. Esto es lo que quiero que aprendas, esto es lo que quiero que crezcas, esto es lo que quiero que te des cuenta. Así quiere Dios que caminemos con Él, un día a la vez. Cada día que nosotros vivimos trae consigo sus propias dificultades y las va a traer hasta el día en que ya no estemos aquí. Pero no dejemos que esos días, que el día de hoy sea más pesado por cargar cosas tanto del pasado como agobiarnos de más por lo que pueda pasar en el futuro. Así que con esto dicho, y a manera de resumen, ¿qué es lo que debemos hacer para redimir el tiempo de la mejor forma posible? Acompáñame a Primera de Pedro 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice así, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, verso 6, sean humildes por tanto, bajo la mano poderosa de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y decir, Señor, yo no tengo la respuesta y lo reconozco y por eso vengo contigo. Y me humillo ante ti y quiero escuchar. Y quiero saber qué es lo que tú tienes para mí hoy. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios para que Él pueda exaltarnos en el debido tiempo. Echando que sus preocupaciones sobre Él, como decimos, ¿por qué? Porque Él cuida de ustedes, Él cuida de nosotros todos los días. Jesús mismo también dijo que no cae un pajarito a tierra sin que Dios lo sepa, cuanto menos nosotros. Tenemos que echar nuestras preocupaciones sobre Dios, dejárselas a Él, porque Él cuida de nosotros, reconocer que Él es nuestro protector, que Él cuida de nosotros, que Él estamos bajo su cuidado. Y dice también, nos exhorta, sean sobrios y sean vigilantes, porque su adversario el diablo está merodeando como un león rugiente buscando a cualquiera que pueda devorar. Y así lo hace con las cosas que veníamos explicando, con las cosas del pasado. Él viene y nos quiere meter eso en la mente. Él viene y quiere que nos agobiemos, quiere que nos preocupemos, no quiere que tengamos paz en Dios, no quiere que nosotros realmente le dediquemos nuestro tiempo a Dios. Y si Él puede lograr eso, entonces está logrando su propósito. Si Él logra que vivamos una vida vacía día tras día, tras día, tras día, de nada, de que nosotros dejemos a Dios allá y nosotros estemos aquí, entonces Él está cumpliendo lo que lo que se ha propuesto de destruirnos. Que la forma de destruirnos es apartarnos de Dios. Es lo que quiere hacer. Y dice que Él está merodeando como un león rugiente. Dice a quien resisten firmes en la fe sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Y esto es importante mencionarlo porque no estamos solos en las aflicciones. Hay alguien en alguna parte del mundo que está sufriendo. Hay alguien que está pasando por algo muy difícil. Hay alguien que está... Y sin embargo, eso Dios no quiere decir
Jamás nos prometió, dijo, todo va a ser fácil, no vas a batallar, no vas a tener dificultades, nunca nos prometió eso. Pero lo que sí nos asegura y sí nos dice es que si tú me invitas a ser parte de tu vida todos los días y me dedicas el tiempo y lo redimes para mí, yo voy a estar contigo en medio de eso. Eso sí es una certeza que podemos tener. En ninguna parte se nos dijo que no íbamos a tener dificultades. De hecho, al contrario, se nos dice que vamos a tener dificultades para que podamos ser perfeccionados. Y esas dificultades, si usted ha sido llamado por Dios, llamada por Dios, es para que podamos ser perfeccionados. Dios tiene un propósito detrás de lo que Él está haciendo con usted, de lo que está haciendo conmigo, de lo que está haciendo con todos nosotros. Hay un propósito. Y ese propósito es que seamos perfeccionados, que nos acerquemos más a Él, que nos rindamos más a Él, que le traigamos más las cosas a Él. Él dice, vuélvete a mí. En Isaías dice, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Buscadlo en tanto que está cerca, Dios quiere. Nos vamos a acercar a Él, es la pregunta. Y la clave aquí está en humillarnos, primero debajo de la mano de Dios, someternos a su voluntad diariamente y no a la nuestra. Como dijo Pablo en Gálatas 2, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Y esa debe ser nuestra meta día con día. Esa debe ser nuestra meta hoy. Hoy. Mañana, cuando venga mañana, si es que mañana llega. Pero hoy, esa debe ser nuestra meta. Que Cristo viva en mí. Que Cristo viva en usted. Y cada mañana que despertemos, demos gracias. Y pedirle a Dios que nos ayude a vivir ese día para Él. Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Que lo que sea que pase ese día, que nos ayude a estar preparados para eso. Que nos ayude a estar listos para lo que Él quiera hacer con nosotros ese día. Finalmente, vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, y esto nos explica también muy bien qué es lo que debemos de estar haciendo. En el verso 1 de Hebreos 12 dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dice, dejemos a un lado todo el peso, ese peso que nosotros mismos nos ponemos en nuestra espalda, como lo explicamos en este mensaje, en este estudio. Ese peso que nosotros traemos ahí arrastrando, ese peso que no queremos dejar ir, que no queremos soltar, y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Tenemos que dejar esas cosas. No podemos estar trayendo pecado al día de hoy. No podemos estar trayendo esas cosas en nuestra mente, en nuestra vida, que no podemos estar haciendo eso. Pero dice, corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Resistencia significa aguante. Y la forma en que nosotros aguantamos es un día a la vez. Un día a la vez. Como también creo que se dice en los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? En parte de la etapa que llevan las personas que pasan por esa rehabilitación es solo por hoy. Esa tiene que ser la mentalidad, solo por hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy con el tiempo que Dios nos da hoy? ¿Cómo vamos a redimir ese tiempo? ¿Y qué más tenemos que hacer? Verso 2, si teniendo nuestras mentes fijas en Jesús. Nuestra mente tiene que estar fija en Jesús, sin moverse de ahí. Sin estar pensando qué va a pasar con el futuro, que todas las cosas que pueden ser una posibilidad, algunas de ellas muy remotas, o sin estar volteando para atrás y viendo a los egipcios en el Mar Rojo, ¿verdad? Pues no volteen para atrás, vayan hacia adelante. La mujer de Lot, no voltees para atrás, enfócate hacia adelante. Tenemos que tener nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, por quien el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, porque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Y es el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él resistió la peor muerte que puede haber para un ser humano. Pero él tenía su mente, su mirada, su visión puesta en Dios. Y yo estoy casi seguro
que ese día que él le tocó pasar por todo eso, él tenía eso en mente. Hoy, Señor, voy a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad hoy también, como lo había hecho en su ministerio en toda su vida. Hoy quiero hacer esto, porque sé que esto es necesario. Y así nosotros tenemos que tener eso. O sea, claro que cuando nos comparamos con Él es algo muy pequeño que nosotros podemos hacer todos los días, pero sin embargo, hagámoslo. Si Dios nos da la oportunidad de redimir ese tiempo para Él, hagámoslo así. Hagámoslo, entreguémosle ese tiempo que tenemos hoy a Dios, vivamos hoy para Él, porque mañana se va a ocupar de sí mismo. No nos preocupamos por eso, suficiente para cada día es el mal de ese día. Y va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en que lleguemos a la meta, hermanos, lleguemos a la vida eterna, si Dios quiere, ahí vamos a estar. Y Dios dice que cuando eso suceda, cuando su familia sea completada, que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de las personas, todo sufrimiento. Pero hoy lo que nos toca hacer a nosotros es eso, humillarnos ante Dios. Y eso es a lo que nos animo con este mensaje, que nos humillemos delante de Dios, a que traigamos todas las cosas delante de Él, porque Él cuida de nosotros y se preocupa por nosotros, está al pendiente de nosotros y quiere que nosotros lleguemos a estar un día con Él, que seamos parte de su familia. Pero hoy enfoquémonos en el día de hoy y redimamos el tiempo de hoy porque los días son malos.